¿Otra vez?, preguntó Ana cruzando los brazos frente al pecho. Su voz era firme, pero su mirada delataba el cansancio de quien ya había perdido demasiadas batallas. «Ana, no hagas un drama, por favor», respondió Carlos mientras terminaba de empacar su maleta. No levantó la vista, como si ignorarla hiciera menos reales las emociones que empezaban a colarse en la habitación. «Necesito esto. Solo serán unos días». «¿Necesitas esto?», replicó Ana, dejando escapar una risa amarga. «¿Y yo qué? ¿Te parece que yo no necesito un respiro?». Carlos cerró la maleta con un movimiento brusco y se giró hacia ella. «Llevamos semanas así, Ana, discutiendo por todo. No quiero seguir desgastándonos. Esto es lo mejor». «¿Lo mejor para quién?». Ana dio un paso hacia él desafiante. «Llevamos meses planeando unas vacaciones juntos y ahora de repente decides que prefieres irte solo. No es justo, Carlos». «No es cuestión de justicia, es cuestión de necesidad», dijo él, intentando mantener la calma, aunque su tono comenzaba a mostrar impaciencia. «No quiero seguir arrastrando este malestar. Necesito despejarme». «Claro». Ana dio un paso atrás, como si la distancia física pudiera protegerla de las palabras de Carlos. «Necesitas despejarte, pero parece que lo único que estorba en tu vida soy yo». «No digas eso», replicó Carlos con un suspiro, pasando una mano por su cabello. «Esto no tiene nada que ver contigo. Es solo demasiado estrés. El trabajo, las cuentas, todo». Ana lo miró fijamente, buscando en su rostro alguna señal de que sus palabras fueran más que una excusa, pero lo único que encontró fue la expresión cansada de un hombre que ya había tomado su decisión. «Haz lo que quieras, Carlos», dijo finalmente, con un tono seco que no permitió réplica. «Pero no esperes que todo siga igual cuando regreses». Carlos quiso responder, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Sabía que Ana estaba dolida, pero estaba convencido de que esta era la mejor decisión. Necesitaba espacio, aunque eso significara alejarse de ella por un tiempo. Tomó su maleta y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un momento y miró a Ana, como si quisiera decir algo más, pero el silencio entre ellos era demasiado pesado. Sin añadir nada, salió de la casa, dejando atrás una tensión que parecía llenar cada rincón. Ana se quedó inmóvil, escuchando el sonido de la puerta cerrándose tras él. Por un momento, quiso correr detrás de Carlos, detenerlo, obligarlo a quedarse. Pero algo dentro de ella se quebró. Tal vez era mejor así, pensó. Tal vez era hora de que ambos enfrentaran lo que realmente estaba mal entre ellos. Sin embargo, lo que Carlos no sabía era que su ausencia no solo daría a Ana el espacio que necesitaba para reflexionar, sino que sería el catalizador de una transformación que cambiaría todo para siempre. Ana dejó caer su cuerpo sobre el sofá, tan pronto como la puerta principal se cerró. El sonido de la maleta arrastrándose por la entrada aún resonaba en su mente. Había algo insoportablemente frío en la manera en que Carlos había salido, como si lo único que quisiera fuera distanciarse lo más rápido posible. Sacó su teléfono y abrió el chat que compartía con una amiga de la universidad, Laura. Dudó por un momento antes de escribir, pero finalmente sus dedos se movieron con decisión. Carlos se fue de viaje, solo. Dice que necesita espacio. No pasó ni un minuto antes de que Laura respondiera. ¿Qué? ¿Y tú lo dejaste? ¿No tenían planes juntos? Ana dejó escapar un suspiro. Sabía que Laura reaccionaría de esa forma, pero no tenía energía para defender a Carlos, ni para justificarse. Simplemente escribió, «Sí, ya no tenía caso discutir más». Laura insistió, «¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí sentada esperando a que regrese como si nada?». Las palabras de Laura la golpearon como un balde de agua fría. Eso era lo que hacía. Esperar, siempre esperar, esperar a que Carlos regresara del trabajo, a que tuviera tiempo para hablar, a que cumpliera sus promesas de viajes juntos o de salir a cenar. La verdad era que llevaba años esperando, mientras su propia vida se quedaba en pausa. Ana cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, algo dentro de ella pareció cambiar. Se levantó del sofá con determinación y fue hacia el pequeño cuarto de almacenamiento que casi nunca usaban. Allí, detrás de una pila de cajas olvidadas, encontró su viejo caballete y una caja de pinturas cubiertas de polvo. De vuelta en la sala, armó el caballete y colocó un lienzo en blanco. Habían pasado más de 5 años desde la última vez que pintó algo, pero ahora sentía que necesitaba hacerlo,
como si fuera la única forma de liberar todo lo que llevaba dentro. Al principio, sus manos temblaban mientras mezclaba los colores, pero pronto el movimiento del pincel sobre el lienzo comenzó a fluir. No tenía un plan ni una imagen clara en mente, simplemente dejó que las emociones la guiaran. Rabia, frustración, tristeza, todo se derramó en aquella pintura abstracta, convirtiéndose en formas y colores caóticos pero llenos de vida. Horas después, Ana se dio cuenta de que había olvidado por completo la hora. El sol ya se había puesto, y su teléfono vibraba con un nuevo mensaje de Laura. «Te estoy esperando en la cafetería. Vente ahora. Necesitas distraerte». Por un instante, Ana pensó en negarse. Siempre encontraba una excusa para no salir, para quedarse en casa esperando a Carlos o cumpliendo alguna obligación doméstica. Pero esta vez, algo dentro de ella le dijo que debía hacer las cosas de manera diferente. Apagó las luces, se miró rápidamente en el espejo y salió de casa. Al llegar a la cafetería, Laura la recibió con un abrazo fuerte. «Sabía que vendrías», dijo Laura con una sonrisa. «Aunque te costara, sabía que no podías seguir así». Durante la conversación, Ana comenzó a abrirse más de lo que había hecho en años. Le contó a Laura cómo se sentía atrapada en su rutina, cómo había perdido de vista todo lo que una vez la hacía feliz. «Siempre pensé que cuando Carlos y yo nos casáramos, encontraría mi lugar», dijo Ana mientras jugaba con su taza de café. «Pero en algún momento dejé de ser yo misma para encajar en lo que él esperaba». Laura tomó su mano y le respondió con seriedad. «Ana, no necesitas a nadie para encontrar tu lugar. Solo necesitas recordarte quién eres». Aquellas palabras resonaron en Ana durante todo el camino de regreso a casa. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la casa vacía al entrar. En lugar de eso, vio en el lienzo a medio terminar un símbolo de algo más grande. Un nuevo comienzo. Esa noche, mientras se acostaba en la cama, que ahora parecía más grande sin Carlos, Ana decidió que esta vez no esperaría más. Tenía mucho que recuperar, y no iba a desperdiciar ni un solo día. La alarma del teléfono sonó temprano, pero esta vez Ana no la ignoró. Abrió los ojos con una claridad inusual, como si la decisión que había tomado la noche anterior le hubiera dado un propósito renovado. No había nada que la atara a su rutina de siempre, excepto ella misma, y estaba decidida a romper con ello. Después de prepararse rápidamente, Ana sacó su laptop y comenzó a buscar cursos en línea. Recordó que, años atrás, había soñado con abrir una pequeña galería para promover artistas locales. Esa idea siempre le había parecido una fantasía lejana, pero ahora, con Carlos ausente y sin nada que perder, sentía que podía ser el momento de dar el primer paso. Encontró un curso de emprendimiento que comenzaba la próxima semana. No era barato, pero su instinto le dijo que era una inversión necesaria. Sin pensarlo dos veces, completó la inscripción y se sintió más ligera, como si el simple acto de tomar una decisión por sí misma fuera suficiente para liberar un peso invisible. Más tarde, volvió al caballete y retomó la pintura que había comenzado la noche anterior. Esta vez, sus movimientos eran más seguros. Mientras trabajaba, se dio cuenta de que no solo estaba plasmando sus emociones en el lienzo, sino también recuperando una parte de ella que había quedado olvidada con los años. Horas después, el timbre de la puerta la interrumpió. Era Laura, que sostenía una botella de vino y una bolsa llena de panecillos. «Espero que no tengas planes, porque esta noche vamos a brindar por tu nueva vida», dijo Laura mientras entraba sin esperar invitación. «¿Mi nueva vida?», preguntó Ana con una sonrisa irónica. «Exacto. La Ana de antes, la que soñaba en grande, está de regreso. Y créeme, no voy a dejar que vuelva a desaparecer». Ambas se sentaron en el sofá, y mientras el vino fluía, Ana se abrió aún más. Le contó a Laura sobre el curso que había elegido y sobre su idea de abrir una galería algún día. Laura la escuchó con atención, pero al final no pudo evitar hacerle una pregunta directa. «¿Y Carlos? ¿Qué lugar tiene en todo esto?». Ana se quedó en silencio por un momento, pensando en la respuesta. Finalmente, dijo: «No lo sé. Por primera vez en mucho tiempo, no estoy tomando decisiones pensando en él. Creo que eso es lo que más me asusta, pero también lo que más me emociona». Laura levantó su copa y brindó, por la Ana que toma decisiones para sí misma. Cuando Laura se fue, Ana volvió a quedarse sola en la casa,
pero esta vez no sentía el vacío que la había abrumado los primeros días. En lugar de eso, sentía una sensación de anticipación. Quedaba mucho por hacer, y aunque no sabía qué vendría después, estaba lista para enfrentarlo. Esa semana Ana se sumergió en su nuevo camino. Asistió al curso con entusiasmo, conoció a otras personas que compartían su pasión por el arte y empezó a planear pequeños proyectos que le permitieran volver al mundo del arte de manera activa. Incluso encontró una oportunidad para exponer una de sus nuevas pinturas en una pequeña feria local. Cuando llegó el día de la feria, Ana se sentía nerviosa, pero también orgullosa de haber llegado hasta allí. La pintura que había comenzado aquella noche en soledad ahora ocupaba un lugar destacado en el centro de la exposición. Mientras observaba a las personas detenerse a admirarla, sintió una oleada de satisfacción que hacía mucho tiempo no experimentaba. Esa noche, al regresar a casa, revisó su teléfono y vio un mensaje de Carlos. Era breve y casi frío. ¿Cómo estás? ¿Todo bien en casa? Ana lo leyó varias veces, pero no sintió la urgencia de responder de inmediato. En lugar de eso, apagó el teléfono, tomó su cuaderno de bocetos y comenzó a dibujar una idea para su próxima pintura. Ana no lo sabía en ese momento, pero la mujer que Carlos esperaba encontrar al regresar estaba desapareciendo. En su lugar, estaba emergiendo una versión de ella más fuerte, más decidida y más viva que nunca. Mientras Ana avanzaba con su nueva vida, Carlos se encontraba en una playa remota, sentado en una tumbona con un cóctel en la mano. Había elegido este lugar porque le prometía tranquilidad absoluta, lejos del bullicio de la ciudad y especialmente lejos de la presión constante que sentía en su vida diaria. Sin embargo, lo que inicialmente había parecido una decisión liberadora comenzaba a pesarle más de lo que estaba dispuesto a admitir. Revisó su teléfono por enésima vez. Ana no había respondido su último mensaje, algo que le resultaba inusual. Siempre había sido la primera en preguntarle cómo estaba, en preocuparse si él tardaba demasiado en contestar. Esta vez, el silencio era absoluto. Carlos soltó un resoplido y dejó el teléfono sobre la mesa, intentando convencerse de que era mejor así, de que ambos necesitaban ese espacio. Pero una pequeña voz en el fondo de su mente le decía lo contrario. Decidió distraerse con las actividades del hotel. Tomó una clase de yoga, nadó en la piscina y participó en una cena grupal organizada para los huéspedes. Aunque se reía educadamente con las bromas de los demás y charlaba superficialmente, no podía evitar sentirse fuera de lugar. Las parejas a su alrededor parecían disfrutar de su tiempo juntas, y él no podía evitar preguntarse si Ana estaría pensando lo mismo. Una noche, después de una larga caminata por la playa, se sentó frente al mar y dejó que sus pensamientos fluyeran. Había algo en el silencio del lugar que le resultaba inquietante, como si le obligara a enfrentarse a cosas que había estado ignorando. Pensó en Ana, en cómo había reaccionado antes de su partida. Aunque ella había aceptado su decisión de viajar solo, podía sentir la herida que le había causado, pero Carlos había justificado esa herida como un daño necesario. Él lo necesitaba, ¿no? Necesitaba ese espacio para reencontrarse consigo mismo, para liberarse de la presión que sentía en casa. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que no era Ana quien lo asfixiaba. Había algo más profundo, algo que él mismo no había sabido enfrentar, el miedo a no ser suficiente, a no poder cumplir con las expectativas que él mismo se había impuesto. Y ahora, al alejarse de Ana, sentía que había abierto una brecha que no sabía si podría cerrar. El día antes de regresar, Carlos decidió llamar a Ana. Marcó su número y esperó, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Era la primera vez que sucedía. Había algo extraño en no escuchar su voz del otro lado, en no recibir esa tranquilidad que siempre lo había reconfortado. Dejó un mensaje corto, casi incómodo. «Hola, Ana. Espero que estés bien. Quería saber cómo van las cosas. Llámame cuando puedas». Pero incluso al colgar sintió que algo estaba mal. Cuando llegó el día del vuelo de regreso, Carlos se subió al avión con una mezcla de emociones. Parte de él estaba ansioso por regresar y recuperar la normalidad, pero otra parte no podía ignorar el peso en su pecho. Sabía que el tiempo lejos no había resuelto nada. Al contrario, parecía haberlo complicado todo. Al llegar a casa, abrió la puerta esperando encontrar a Ana en la sala como de costumbre, pero la casa estaba vacía. Sobre la mesa del comedor
Había un lienzo a medio terminar, con colores vivos y caóticos que parecían reflejar emociones intensas. Carlos lo observó por un momento, desconcertado. No recordaba la última vez que había visto a Ana pintar. De hecho, no recordaba la última vez que Ana había hecho algo para ella misma. Revisó la cocina, el dormitorio, incluso el patio trasero, pero Ana no estaba. Sobre la mesa del recibidor encontró una nota escrita con una caligrafía que reconoció al instante. Salí, tengo una reunión importante, nos vemos más tarde. Era breve y directa, casi fría, pero lo que más llamó su atención fue el tono. No era la Ana que siempre buscaba complacerlo, que planeaba su día alrededor de él. Esta Ana tenía cosas que hacer, lugares a donde ir, y no parecía preocuparse por darle explicaciones. Carlos se dejó caer en el sofá, mirando el lienzo como si pudiera ofrecerle respuestas. No sabía qué había pasado mientras él estaba fuera, pero estaba claro que Ana había cambiado. Y lo que más le inquietaba era que no sabía si ese cambio incluía un lugar para él. Esa noche, Carlos se quedó solo en casa, intentando procesar lo que había encontrado a su regreso. Había algo inquietante en la energía del lugar. No era la ausencia de Ana lo que lo incomodaba, sino las señales evidentes de que su mundo había continuado sin él. El caballete, las pinturas, la nota breve, todo apuntaba a que Ana había tomado un camino que él no conocía, uno que no giraba alrededor de su relación. Cuando Ana finalmente llegó, lo hizo sin prisa, como si el tiempo que él había pasado fuera hubiera diluido cualquier urgencia de mantener las apariencias. Abrió la puerta, dejó su bolso en una silla y lo encontró sentado en el sofá, mirando el lienzo a medio terminar. ¿Te gusta?, preguntó Ana sin preámbulos. Carlos levantó la vista, sorprendido. ¿Qué? La pintura. ¿Qué te parece? Ana se acercó y cruzó los brazos, observándolo con una calma que lo descolocó. Carlos tardó unos segundos en responder. Es diferente. No sabía que habías vuelto a pintar. Tampoco sabías muchas cosas de mí, Carlos. Pero eso está cambiando. Su tono no era agresivo, pero tampoco había rastros de la dulzura a la que él estaba acostumbrado. Ana, creo que tenemos que hablar. Carlos se levantó, intentando recuperar algo de control sobre la situación. Ana suspiró y lo miró directamente a los ojos. Sí, creo que sí, pero esta vez yo hablaré primero. Carlos frunció el ceño, pero se mantuvo en silencio. Había algo en la postura de Ana, en su seguridad, que le hacía sentir que cualquier intento de interrumpirla sería inútil. Cuando te fuiste, pensé que sería como siempre, comenzó Ana, con una voz tranquila pero firme, que me quedaría aquí, esperando a que volvieras, ajustando mi vida para acomodar la tuya. Pero esta vez, algo cambió. Me di cuenta de que llevaba años haciendo exactamente eso, esperar. Y Carlos, estoy cansada de esperar. Ana, yo nunca quise que te sintieras así. Carlos dio un paso hacia ella, pero Ana levantó una mano deteniéndolo. No se trata de lo que quisiste o no quisiste, se trata de lo que pasó. Ana respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. Mientras estabas fuera, me di cuenta de que había olvidado quién era antes de casarme contigo. Solía pintar, solía soñar con cosas grandes, solía creer que mi vida podía ser más que esto. Y esta semana, por primera vez en mucho tiempo, me recordé a mí misma. Carlos sintió que las palabras de Ana se clavaban como agujas. Quiso defenderse, explicar que su viaje no había sido un acto egoísta, sino una necesidad. Pero en el fondo, sabía que cualquier explicación sería insuficiente. No quiero que malinterpretes esto, Carlos. No estoy diciendo que todo lo malo en nuestra relación sea culpa tuya, pero sí digo que no puedo seguir viviendo así, anulándome para que todo funcione. Necesito algo más. ¿Algo más?, repitió Carlos con un nudo en la garganta. ¿Qué significa eso, Ana? ¿Que quieres dejarme? Ana negó con la cabeza, pero su expresión era seria. No lo sé. Lo único que sé es que ya no quiero vivir dependiendo de lo que tú decidas. Quiero una vida que sea mía, Carlos. Y si eso significa que debemos alejarnos, entonces tal vez sea lo mejor para los dos. Las palabras de Ana cayeron como una bomba en el silencio de la habitación. Carlos quiso replicar, luchar, convencerla de que podían arreglar las cosas, pero algo en su interior le decía que no sería tan fácil. Esta no era una discusión que pudiera ganar con palabras, era un problema que él mismo había creado, y no sabía si sería capaz de solucionarlo. No quiero perderte, Ana.
Las palabras salieron de su boca más como un susurro que como una declaración. Ana lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. Eso depende de ti, Carlos. Pero si quieres que esto funcione, tendrás que demostrarme que realmente puedes cambiar, porque yo ya no soy la misma mujer que dejaste cuando te fuiste. Sin decir nada más, Ana tomó el caballete y lo llevó a la habitación de invitados, dejando a Carlos solo en el salón. Él se hundió en el sofá, con la sensación de que todo a su alrededor se desmoronaba. Por primera vez, entendió que su relación estaba en un punto crítico, y si no hacía algo pronto, podría perder a Ana para siempre. Los días que siguieron al regreso de Carlos estuvieron cargados de tensión. Ana se mantenía ocupada con sus proyectos, saliendo temprano y regresando tarde, mientras Carlos intentaba encontrar la manera de acercarse a ella. Pero cada intento parecía chocar contra una barrera invisible. La Ana que había conocido durante años ya no estaba, y esta nueva versión de ella no parecía necesitarlo. Una noche, después de días de silencio incómodo, Carlos decidió que ya no podía evitar la conversación. Esperó a que Ana llegara a casa, sentado en la mesa del comedor con una taza de café. Cuando ella entró, cargando un portafolio lleno de papeles, él se levantó y habló antes de que ella pudiera desaparecer en la habitación de invitados. «Ana, por favor, podemos hablar. Solo necesito que me escuches». Ella lo miró por un momento, con expresión cansada, pero finalmente asintió. Dejó el portafolio en una silla y se sentó frente a él, cruzando los brazos como si quisiera protegerse. «Habla», dijo con un tono firme pero sin agresividad. Carlos tomó aire. Había repasado este momento en su mente muchas veces, pero ahora que estaba frente a ella, las palabras parecían no salir. «Sé que cometí errores», comenzó titubeando. «Sé que te he dado por sentado, que no he sido el compañero que mereces, y entiendo por qué estás tan distante ahora. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a cambiar, Ana. No quiero perderte». Ana lo escuchó sin interrumpir, aunque su expresión no mostraba ninguna emoción. Cuando él terminó, habló con calma. «Carlos, no se trata solo de lo que estás dispuesto a hacer ahora. Se trata de todo lo que hemos construido, o mejor dicho, lo que no hemos construido en los últimos años. Yo me perdí, Carlos. Me convertí en una extensión de tu vida y dejé de ser la protagonista de la mía. Eso no es lo que yo quería, Ana. Nunca quise que te sintieras así», respondió él con urgencia. «Tal vez no lo querías, pero sucedió. Y no puedes esperar que todo cambie solo porque ahora te diste cuenta de lo que estaba mal». Ana apoyó los codos en la mesa, acercándose ligeramente. «Yo he cambiado, Carlos, y no sé si puedes aceptar a la persona que soy ahora». Carlos sintió un nudo en la garganta. Por primera vez se dio cuenta de que no era solo Ana quien había cambiado. Él también lo había hecho, pero no de la manera que ella necesitaba. Durante años había priorizado su trabajo, su comodidad, su necesidad de espacio, sin darse cuenta de que todo eso estaba desgastando lo más importante que tenía. «Quiero conocerte de nuevo», dijo finalmente, con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él. «Quiero conocer a esta nueva Ana. Quiero ser parte de tu vida, no el centro de ella. Solo dime cómo puedo empezar». Ana lo miró fijamente, buscando señales de que esas palabras fueran reales. Finalmente, soltó un suspiro. «No lo sé, Carlos. Tal vez puedas empezar por demostrarlo con acciones, pero no me prometas cosas que no puedes cumplir. No quiero palabras vacías, quiero hechos». Carlos asintió lentamente, comprendiendo que esto no sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo, incluso si significaba reconstruir su relación desde cero. Esa noche, mientras Ana se retiraba a descansar, Carlos se quedó solo en la mesa, repasando cada momento que los había llevado hasta allí. Sabía que el camino sería largo y que tendría que enfrentar las consecuencias de sus errores, pero por primera vez estaba decidido a luchar no solo por Ana, sino también por el hombre que quería ser. Mientras tanto, Ana, en la soledad de su habitación, se preguntaba si realmente había espacio para Carlos en esta nueva vida que estaba construyendo. La decisión final, lo sabía, no dependía solo de él. También tendría que enfrentar sus propios miedos y decidir si estaba dispuesta a darle otra oportunidad. Ana se despertó temprano al día siguiente, miró el reloj en su mesita de noche y por un momento consideró quedarse en la cama. Había tantas cosas pasando en su mente desde la conversación de la noche anterior que sentía el peso de cada pensamiento.
pero en lugar de dejarse llevar por la incertidumbre, decidió levantarse. Tenía una reunión importante con un grupo de artistas locales y no iba a permitir que sus dudas con Carlos interfirieran en sus nuevos proyectos. Mientras desayunaba sola, revisó su agenda. Sus días ahora estaban llenos de actividades, clases, exposiciones, reuniones. Cada minuto ocupado era un recordatorio de que estaba recuperando el control de su vida, pero a pesar de todo, no podía evitar pensar en Carlos. Su insistencia en querer cambiar, en reconstruir lo que habían perdido, la dejaba confundida. ¿Podía confiar en que esta vez sería diferente? En ese momento, Carlos entró en la cocina. Llevaba el cabello desordenado y una camisa arrugada. Claramente había dormido mal. Ana lo miró de reojo mientras se servía café, intentando ignorar la incomodidad que flotaba en el aire. «Buenos días», dijo él, con un tono algo tímido. «Buenos días», respondió Ana sin levantar la vista de su agenda. Carlos se quedó de pie por un momento, sosteniendo su taza como si buscara las palabras adecuadas. Finalmente se sentó frente a ella. «Sé que estás ocupada, pero quiero pedirte algo», dijo, rompiendo el silencio. Ana lo miró, levantando una ceja. «¿Qué cosa?» «Déjame acompañarte a la feria este fin de semana. Quiero ver lo que estás haciendo, entender mejor tus proyectos». Carlos tomó un sorbo de café, esperando su reacción. Ana lo observó con cuidado. Por un lado apreciaba que quisiera involucrarse, pero por otro, no estaba segura de si era demasiado pronto para dejarlo entrar en esta parte de su vida que apenas estaba empezando a construir. «Está bien», respondió después de un momento, «pero no quiero que pienses que esto significa algo más. Si vas es para observar, no para interferir». Carlos asintió rápidamente. «Entendido. Solo quiero apoyarte, Ana. No voy a hacer nada que te haga sentir incómoda». El resto del día pasó sin más palabras entre ellos. Ana salió temprano para su reunión, y aunque Carlos intentó ocuparse en la casa, no podía quitarse a Ana de la mente. Sabía que esta era su oportunidad de demostrarle que estaba dispuesto a cambiar, pero también temía que fuera demasiado tarde. El sábado llegó rápido y con él la feria local donde Ana presentaría su nueva pintura. Carlos la acompañó en el auto, manteniéndose en silencio durante el trayecto. Notó cómo Ana ajustaba nerviosamente su portafolio en el asiento del copiloto, aunque su expresión era imperturbable. Cuando llegaron, Ana se sumergió inmediatamente en la preparación de su exposición, mientras Carlos se quedaba a un lado, observando. La pintura que había visto en casa, ahora terminada y titulada Renacer, ocupaba el centro de su stand. Era un caos de colores vivos y formas que parecían pelear entre sí, pero al mismo tiempo había una armonía extraña en la composición. Carlos no podía apartar la vista. Durante la feria, Ana se movió con una seguridad que él no había visto en años. Hablaba con otros artistas, explicaba el significado detrás de su obra, negociaba con clientes interesados. Carlos se dio cuenta de cuánto la había subestimado. Esta Ana no era una sombra, no era alguien que vivía en segundo plano, era una mujer que brillaba por sí sola. Mientras la feria continuaba, un hombre se acercó a Ana. Era uno de los organizadores del evento y parecía conocerla bien. La conversación entre ellos fluía con naturalidad, incluso con cierta complicidad. Carlos los observó desde lejos, sintiendo una punzada de celos que lo tomó por sorpresa. Cuando Ana terminó de hablar con el hombre, Carlos se acercó. «Tu pintura es impresionante», dijo intentando sonar casual. «Gracias», respondió Ana con un leve asentimiento, sin mirarlo directamente. Carlos dudó un momento antes de continuar. «Ese hombre... parece que se llevan bien». Ana lo miró frunciendo el ceño. «¿Qué estás insinuando?» «Nada, solo me llamó la atención». Carlos se encogió de hombros, tratando de restarle importancia. Ana cruzó los brazos, claramente molesta. «Carlos, si vamos a intentar reconstruir algo, necesitas entender que mi vida no gira alrededor de ti. Puedo hablar con quien quiera, trabajar con quien quiera, sin que eso signifique nada más». Carlos bajó la mirada, sintiendo la dureza de sus palabras. Sabía que tenía razón, pero aún así le costaba aceptar la realidad de esta nueva dinámica. «Lo siento», dijo finalmente. «Solo estoy tratando de acostumbrarme a esto». «Pues hazlo rápido, Carlos», respondió Ana con frialdad, «porque no voy a retroceder». La feria continuó, y aunque Carlos intentó disfrutar del evento, no podía dejar de pensar en lo lejos que se sentía de Ana.
Mientras la observaba interactuar con otras personas, entendió que ya no era el centro de su mundo, y si quería ser parte de su vida, tendría que ganarse ese lugar paso a paso, sin dar nada por sentado. Esa noche, de regreso en casa, Carlos tomó una decisión. No iba a rendirse, pero esta vez no intentaría recuperar a la Ana de antes. Quería conocer a esta nueva mujer, con sus sueños, sus metas y su fuerza. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo, porque, por primera vez, entendía el verdadero valor de lo que estaba a punto de perder. Los días posteriores a la feria marcaron un punto de inflexión en la dinámica entre Carlos y Ana. Aunque ella continuaba inmersa en sus proyectos, Carlos comenzó a encontrar maneras de acercarse sin invadir su espacio. Estaba decidido a demostrar con acciones lo que no podía expresar con palabras. Una tarde, mientras Ana estaba en el estudio trabajando en un nuevo lienzo, Carlos apareció en la puerta con una carpeta en las manos. ¿Tienes un minuto?, preguntó, manteniendo un tono calmado. Ana, algo desconcertada, dejó el pincel y se giró hacia él. ¿Qué necesitas? Carlos dio un paso dentro, pero mantuvo una distancia respetuosa. Abrió la carpeta y le mostró una lista de contactos y eventos locales. Estuve investigando. Encontré algunas ferias y exposiciones que podrían interesarte. Incluso contacté a un par de galerías para preguntar sobre espacios disponibles. Pensé que podrías aprovechar estas oportunidades. Ana tomó la carpeta, revisando las hojas con cautela. La expresión en su rostro era una mezcla de sorpresa y escepticismo. ¿Por qué estás haciendo esto, Carlos? Porque quiero ayudarte, Ana. Sé que no puedo retroceder en el tiempo y arreglar las cosas que hice mal, pero quiero apoyarte ahora. Esto es importante para ti, y quiero ser parte de ello, aunque sea de esta manera. Ana lo miró fijamente, tratando de leer sus intenciones. Finalmente, asintió, aunque su tono seguía siendo reservado. Gracias, lo revisaré. Carlos sonrió levemente, sintiendo que había dado un pequeño paso adelante. Sabía que no podía esperar una reconciliación inmediata, pero estaba dispuesto a seguir esforzándose. Más tarde esa semana, Ana asistió a una reunión con un grupo de artistas emergentes que había organizado a través de las conexiones que Carlos le había proporcionado. Aunque al principio dudó en usar la información que él le había dado, decidió darle una oportunidad. La reunión resultó ser un éxito, y Ana logró asegurar un lugar en una galería local para exponer varias de sus obras. Cuando regresó a casa esa noche, encontró a Carlos en la cocina, preparando la cena. Era algo que rara vez hacía, y Ana no pudo evitar fruncir el ceño ante la escena. «¿Qué estás haciendo?», preguntó dejando su bolso en la mesa. «Pensé que sería bueno celebrar tu logro. Vi que publicaste en las redes sociales sobre la exposición en la galería. Felicidades, Ana, de verdad». Ana se quedó en silencio por un momento, sorprendida por el gesto. Aunque seguía siendo cautelosa con sus intenciones, no podía negar que Carlos estaba haciendo un esfuerzo genuino. «Gracias», dijo finalmente, sentándose en la mesa. «Ha sido un buen día». Carlos sirvió la comida y se unió a ella. Durante la cena, evitaron tocar temas complicados, manteniendo la conversación ligera. Ana habló sobre los otros artistas que conoció y los planes para la exposición, mientras Carlos escuchaba atentamente, haciéndole preguntas y mostrándose interesado. Aunque no lo admitiera en voz alta, Ana se sentía ligeramente conmovida por el cambio en él. Carlos parecía más atento, más dispuesto a compartir el peso de la relación, pero una parte de ella seguía siendo cauta, recordándole que el cambio debía ser constante, no un simple impulso temporal. En las semanas siguientes, Carlos continuó mostrando su compromiso. Ayudó a Ana a montar sus piezas en la galería, la acompañó a eventos y hasta comenzó a aprender sobre arte para entender mejor su mundo. Sin embargo, también respetó los límites que ella había establecido, manteniéndose al margen cuando era necesario. Por su parte, Ana empezó a notar pequeños cambios en su propia actitud. Aunque seguía enfocada en sus metas personales, comenzó a considerar la posibilidad de que Carlos realmente estuviera transformándose. La distancia entre ellos seguía ahí, pero ya no se sentía como un abismo insalvable. Una noche, después de un largo día en la galería, Ana encontró a Carlos en el sofá leyendo un libro sobre teoría del color. La imagen le resultó tan inesperada que no pudo evitar sonreír ligeramente. «¿Qué estás haciendo?», preguntó divertida. Carlos levantó la vista y sonrió, intentando entender tu mundo un poco mejor. Ana negó con la cabeza,
pero su sonrisa permaneció. No necesitas volverte un experto en arte, Carlos. Solo quiero que seas honesto y estés presente. Carlos cerró el libro y la miró con seriedad. Eso es lo que estoy intentando, Ana. Estoy aprendiendo a estar aquí, contigo, de la manera que necesitas. Ana se sentó a su lado, sintiendo que algo dentro de ella se suavizaba. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que la esperanza se filtrara en su corazón. Tal vez, solo tal vez, aún había una oportunidad para ellos. Aunque el camino seguía siendo incierto, esa noche ambos sintieron que habían dado un paso más hacia algo que, aunque diferente, podía ser igual de valioso. Una relación construida no sobre lo que habían sido, sino sobre lo que estaban aprendiendo a ser juntos. Ana observaba las luces de la ciudad desde la ventana del salón. Había sido un día largo, lleno de preparativos para su exposición, pero su mente estaba en otro lugar. Sabía que estaba llegando el momento de enfrentar la pregunta que había estado evitando. ¿Podía confiar de nuevo en Carlos? ¿Había espacio en su nueva vida para reconstruir algo juntos? Carlos entró en la habitación con 2 tazas de té, interrumpiendo sus pensamientos. Colocó una frente a ella y tomó asiento en el sillón opuesto. Había algo diferente en su expresión. Parecía decidido, pero también vulnerable. Ana, necesitamos hablar. Su voz era tranquila, pero cargada de emoción. Ana asintió, sabiendo que el momento había llegado. Se sentó frente a él y tomó un sorbo de té antes de hablar. Tienes razón, hemos estado evitando esto, y no podemos seguir así. Carlos respiró hondo y comenzó. Ana, sé que durante años fui egoísta. Pensé que mi trabajo, mis necesidades, siempre podían justificar todo. Pero estar lejos me hizo darme cuenta de lo mucho que tomaba por sentado, especialmente a ti. No solo no te apoyé como debía, sino que nunca me detuve a preguntarme qué querías, qué soñabas. Solo puedo imaginar lo difícil que fue para ti. Ana lo escuchó con atención, pero no interrumpió. Había esperado este tipo de reflexión de su parte, pero también sabía que las palabras, por sinceras que fueran, no podían borrar el daño. He estado trabajando en cambiar, Ana, continuó Carlos. No porque crea que eso solucionará todo, sino porque quiero ser una mejor persona, para mí y para ti. Pero entiendo que eso puede no ser suficiente. Por eso quiero preguntarte directamente, ¿hay algo que podamos reconstruir aquí, o prefieres que sigamos por caminos separados? El silencio llenó la habitación. Ana dejó la taza en la mesa y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. Carlos, he estado pensando en esto tanto como tú, y no voy a negar que has cambiado. Lo veo, lo siento, pero también sé que yo no soy la misma persona que era antes. He recuperado partes de mí que había perdido, y no estoy dispuesta a renunciar a eso nunca más. Carlos asintió lentamente, aceptando sus palabras sin interrumpirla. Dicho eso, continuó Ana, no quiero tomar una decisión basada en el miedo. He visto tu esfuerzo y lo valoro, pero necesito tiempo. Tiempo para ver si este cambio es real, y si realmente podemos funcionar como un equipo, sin que uno de nosotros se pierda en el camino. Carlos inclinó la cabeza, reflexionando. Aunque las palabras de Ana no eran una afirmación definitiva, tampoco eran un rechazo. Había una puerta abierta y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantenerla así. Entiendo, Ana, y estoy dispuesto a darte el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que estaré aquí apoyándote. No importa lo que decidas. Ana lo miró fijamente, buscando rastros de inseguridad o dudas en sus palabras, pero no encontró nada de eso. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que Carlos estaba siendo completamente honesto. Gracias, dijo finalmente. Esto no va a ser fácil, Carlos, pero si ambos estamos dispuestos a trabajar en ello, tal vez podamos encontrar una forma de reconstruir algo nuevo. Carlos sonrió levemente, con una mezcla de alivio y esperanza. Lo nuevo puede ser incluso mejor que lo que teníamos antes, Ana. Prometo esforzarme para que así sea. Esa noche, aunque nada estaba completamente resuelto, ambos se sintieron más cerca que nunca de encontrar un camino juntos. No se trataba de recuperar lo que habían perdido, sino de construir algo diferente, algo más fuerte. Ana sabía que aún había trabajo por hacer, pero por primera vez sentía que tenía un compañero dispuesto a caminar a su lado, no delante de ella. El día de la inauguración de la exposición de Ana llegó con una mezcla de nervios y emoción. La galería estaba decorada con luces suaves,
y las paredes blancas resaltaban las vibrantes pinturas que había creado en los últimos meses. Para Ana, este era más que un evento. Era la culminación de un camino que había comenzado con incertidumbre, pero que ahora estaba lleno de propósito. Carlos llegó temprano, como había prometido, ayudándola a colocar los últimos detalles. Aunque ella seguía manteniendo cierta distancia emocional, no podía negar que su apoyo había sido constante y genuino. Lo observó mientras ajustaba la iluminación de una de las piezas y por un momento sintió una chispa de algo que había creído perdido. Gratitud, tal vez incluso admiración. La noche comenzó con un flujo constante de visitantes. Amigos, artistas locales y posibles compradores recorrieron la galería, haciendo preguntas y admirando el trabajo de Ana. Cada vez que alguien elogiaba sus obras, sentía una mezcla de orgullo y validación que hacía años no experimentaba. Carlos permaneció al margen, observando cómo Ana se desenvolvía con seguridad entre la multitud. Había algo fascinante en verla en su elemento, brillando sin necesitar que nadie la empujara. Por primera vez, entendió que lo mejor que podía hacer por ella no era intentar ser el centro de su vida, sino apoyarla desde su lugar. Al final de la noche, cuando la galería comenzó a vaciarse, Ana y Carlos se quedaron recogiendo las últimas cosas. Habían vendido varias piezas, y los elogios no habían cesado durante todo el evento. Ana estaba exhausta, pero satisfecha. «Fue una noche increíble», dijo Carlos mientras colocaba una caja con materiales en el auto. «Estoy orgulloso de ti, Ana». Ella lo miró notando la sinceridad en sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, esas palabras no le sonaron vacías. «Gracias, Carlos. No lo hubiera logrado sin tu ayuda». Él negó con la cabeza. «Esto es todo tuyo. Yo solo estaba aquí para apoyarte». El viaje de regreso a casa fue tranquilo, pero no incómodo. Ambos parecían estar procesando lo que la noche había significado, no solo para Ana, sino también para ellos como pareja. Cuando llegaron, Ana se detuvo en la entrada antes de entrar a la casa. «Carlos, quiero decirte algo», dijo girándose hacia él. «Dime», respondió él con un tono atento. «Esta noche me di cuenta de algo». Ana respiró hondo antes de continuar. «No estoy segura de lo que el futuro nos depara. No sé si podremos superar todo lo que pasó, pero quiero intentarlo, no porque sienta que te debo algo, sino porque creo que ambos hemos cambiado para mejor». Carlos sintió que un peso inmenso se levantaba de sus hombros. Había estado preparado para esperar el tiempo que fuera necesario, pero escuchar esas palabras de Ana era más de lo que se había atrevido a esperar. «Yo también quiero intentarlo, Ana, pero esta vez será diferente. Te prometo que no voy a dar nada por sentado». Ana asintió, y ambos entraron juntos a la casa. La noche no terminó con un beso apasionado, ni con una reconciliación dramática. En lugar de eso, se quedaron sentados en la sala, conversando sobre sus planes, sus miedos y sus sueños. Por primera vez en años, estaban construyendo algo nuevo, paso a paso, con honestidad. Aunque el camino no sería fácil, Ana y Carlos sabían que estaban en un punto de partida diferente. No eran las mismas personas que habían sido al comienzo de su relación, y eso estaba bien. Esta vez, lo que importaba no era lo que habían perdido, sino lo que estaban dispuestos a construir juntos.